Otro punto importante a tener en cuenta dentro de los emprendimientos y la gestión de empresas tiene que ver con la fijación de precios, ¿sí? Esa fijación de precios es tan importante ya que tiene impacto, mucho impacto comercial, y es la que dentro del emprendimiento me va a marcar si el emprendimiento termina siendo rentable o no. La fijación de precio, es la determinación del precio, es el proceso mediante el cual las empresas establecen cuál será la retribución económica a recibir por un determinado producto o servicio, ¿sí? La importancia en la fijación de precio, hay como dos ejes que son muy importantes, que por eso trabajamos en esta determinación del precio. Uno tiene que ver que dentro del concepto de comercialización, el único que genera ganancia en la empresa es el precio. Es aquel que yo me baso, más allá de todas las otras variables comerciales, es la que a mí me va a dar ese esquema si voy a tener una rentabilidad o no dentro de la producción que estimo vender. Por otro lado, hacia afuera, tiene que ver que el precio genera una gran influencia en la decisión que toman los consumidores. Esto, obviamente, que es muy importante, ya que en este caso me van a marcar a mí, por ejemplo, si me van a comprar o no, qué cantidad me van a comprar y cuándo me van a comprar. Entonces, imagínense la importancia que tiene la determinación de ese precio. Algunos factores que inciden en esa determinación de los precios. Por un lado tenemos factores internos, que son todos los costos que vimos en el módulo anterior, es decir, todos aquellos costos que yo tengo vinculados a esa venta de ese producto. Por otro lado, la política económica de la empresa. ¿Qué es esto de la política económica de la empresa? La empresa puede apuntar a tener baja rentabilidad, pero un gran volumen de venta. Esto es fijar precios muy pequeños y pegados muy de cerca a los costos de producción, pero me generan un gran flujo de venta, o trabajar con precios elevados que a mí me permitan tener una gran rentabilidad, y de esa manera poder tener una comercialización controlada. Entonces también es importante la política que fije la empresa respecto a su sistema económico y financiero. Y la calidad del producto, obviamente, eso es interno. Uno determina qué calidad de producción quiere llegar a ser y de esa manera logra después colocar el precio en el mercado. Y los factores externos. El factor externo tenemos por un lado la competencia, pero competencia acá, un punto importante, es entendida como aquella competencia que satisface la misma necesidad que estamos satisfaciendo nosotros. Es decir, ya no la competencia del mismo producto solamente, sino aquella que satisface la misma necesidad. ¿Qué les quiero decir esto? Por ejemplo, en la industria vitivinícola, la competencia directa es otro vino similar, pero aquella competencia que no es tan directa, pero que sí compite, son todas aquellas otras bebidas que se utilizan en aquellos ámbitos en donde el vino antes estaba permanente o se encuentra aún. Ejemplo, la mesa en cuanto a un almuerzo, a una cena, ahora ya no solamente se almuerza con vino, sino algunas personas almuerzan con cerveza, otros lo hacen con aguas saborizadas, otros lo hacen con gaseosa. Entonces fíjense cómo ya la competencia no es solamente aquella bebida alcohólica o aquel vino que compite en el mismo segmento, sino todas aquellas otras bebidas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La estacionalidad. Este es un punto que en algunos productos tiene más injerencia que en otros. La estacionalidad de la producción, por ejemplo, nosotros vemos que hay producción local propia que en algún momento tiene precios más bajos y en otros más altos. Estacionalidad en la ropa, ropa de verano, ropa de invierno, camperas, zapatillas, digamos que intervienen en ese proceso de elección, que la estacionalidad es muy fuerte, con lo cual los precios también es tenerlo en cuenta para la determinación de los precios, la estacionalidad. La percepción de la marca, y acá en la vitivinicultura esto tiene mucho que ver, la percepción de la marca, ya que si tengo una marca muy fuerte, muy potente, ligada a por ejemplo, la calidad, sé que me va a ser más fácil colocar un precio elevado de un nuevo producto que cuando la marca no es tan conocida. Y en estos casos es muy importante esa imagen de marca
es entendida como aquella que el consumidor tiene de la empresa o del producto que yo quiero meter en el mercado. Por ejemplo, les doy un caso, la marca Coca-Cola. ¿Por qué creen que Dasani, que es el agua que produce Coca-Cola, tuvo una influencia muy fuerte en el mercado y en un corto plazo? Porque justamente a través de la marca Coca-Cola y de la potencialidad de la comercialización, hicieron que esa agua ingresara muy rápido y a un precio relativamente ligado a las otras empresas y en algunos casos un poquito más elevado. La demanda, obviamente la demanda es uno de los factores principales externos que terminan teniendo mucha injerencia en la determinación del precio de mi producto. Puedo tener una demanda muy flexible a los precios o inflexible a los precios. Esto quiere decir que si es muy insensible, yo tengo que hacer un gran movimiento de precios para yo aumentar ese caudal de venta, o si es muy sensible, con que haga una pequeña modificación aumenta mucho el caudal de venta. Entonces esto es también identificarlo y tenerlo muy claro a la hora de fijar los precios. Y después el marco regulatorio, obviamente. El marco regulatorio que a mí me dice qué impuestos tengo que pagar con ese tipo de producto, por ser una bebida alcohólica, por no ser una bebida alcohólica. Entonces tengo que tener muy claro mi marco regulatorio que a mí me va a determinar también qué tipo de precio es el que puedo o en qué rangos me puedo mover para determinar el precio. Algunas estrategias para fijar el precio. Acá vamos a diferenciar dos. La estrategia de precios descremados y la estrategia de precios de penetración. Esto de precios descremados, ¿qué es lo que es? Yo tengo precios y arranco con precios muy elevados, muy altos respecto al producto, ya que me generan un ingreso segmentado a un público que percibe que el precio es un patrón de calidad, de diferenciación, de segmento exclusivo. Con lo cual yo puedo posicionarme en ese. Obviamente las ventas seguramente van a ser mucho menores, pero el nivel de rentabilidad por producto va a ser mucho mayor. Y después tengo la estrategia de penetración. Esto es cuando tengo un caudal suficiente de producción que yo puedo salir con un precio muy bajo a ganar mercado. Es decir, fijar un precio muy cerca de mis costos, pero que a mí me genera un gran volumen de ventas, lo cual hace que yo ingrese muy fuerte al mercado. Son políticas de precio bastante agresivas. Recomendación para la de penetración: se recomienda tener una espalda financiera suficiente para bancar, digamos, esa estrategia agresiva de incorporación al mercado. ¿Cómo fijar un precio? ¿Sí? Primero y principal, conocer el mercado donde me estoy metiendo. Es decir, por ejemplo, en el mercado vitivinícola, qué cantidad de producción de vino, cuáles son los ciclos de producción, el tipo de envase, dónde se comercializa, si se comercializa cuánto en el mercado interno, cuánto se exporta, si se comercializa en el mercado interno, cuánto se vende, por ejemplo, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que son como plazas muy importantes para el consumidor de vino, en Mendoza cuánto se consume. Es decir, conocer bien el mercado. Después definir el segmento. Dentro de ese gran mercado, definir a quién le voy a apuntar yo con mi producto. Entonces, a ir a ver si voy a, no sé, el público femenino, el público masculino, el público de jóvenes. Digo, a quién yo voy a apuntar directamente para ir a atender ese segmento. Con ingresos bajos, con ingresos medios, con ingresos altos, consumidores de la provincia de Mendoza, de Santa Fe, consumidores que tengan una familia tipo de 4 personas, personas que estén solas. Todas estas preguntas tienen que a mí interpelarme al momento de definir el segmento. Y obviamente el producto, porque una vez que defino el segmento, voy a satisfacer la necesidad del segmento, tengo que ver qué producto es el que yo voy a tener. Para después de ese paso determinar los costos, que lo hablamos recién, muy importante tener bien claro cuáles son mis costos. Y otro tema para fijar el precio es el plan económico y financiero de la empresa, que recién hicimos referencia, que es: o vendo mucho a muy bajo precio y tengo un gran volumen de venta, o tengo un bajo volumen de venta con un gran precio, ¿sí? Y elegir la estrategia, que fue parte de lo que vimos recién. Una estrategia
que sea con precios descremados o una estrategia que sea más ligada a un precio de penetración. Entonces, todas estas variables que nosotros estamos nombrando son muy, pero muy importantes tenerlas presentes a la hora de definir el mejor precio para que mi producto, ya sea para incorporarlo en el mercado o para posicionarlo o para mantenerlo o para estas estrategias, sean muy claras y muy definidas, porque en base a esto es como yo me voy a posicionar en el mercado con ese segmento. Así que bueno, con esto tenemos algunas pautas generales de cómo fijar ese precio. Los invito ahora a seguir trabajando en ese documento compartido en donde están armando su plan de negocio y poder determinar el precio del producto que quieren llevar. Así que bueno, nada más, muchas gracias.